Este momento estoico. Un viaje para la vida diaria. Un audiolibro completo escrito y producido por Teurí Delgado para El viaje filosófico. Capítulo número 1. Introducción al estoicismo. Orígenes históricos del estoicismo. En el vasto panorama de la filosofía antigua, los cimientos del estoicismo se encuentran arraigados en el suelo fértil de la antigua Atenas. Su génesis se atribuye a Zenón de Sitio, quien, en el siglo III a.C., fundó la escuela estoica en las inmediaciones de la Stoa Poikile, un pórtico pintado que se convertiría en el epicentro de las discusiones filosóficas que darían forma a esta escuela de pensamiento. Zenón, discípulo de Crates y Estilpón, entre otros, sentó las bases de un sistema filosófico que buscaba proporcionar una guía práctica para la vida humana. Su enseñanza original fue marcada por una fusión de ideas cínicas, socráticas y megáricas, convergiendo en un enfoque coherente hacia la ética y la virtud. El nacimiento del estoicismo no puede separarse de la tumultuosa época helenística en la que floreció. Inmerso en un mundo marcado por la inestabilidad política y la transformación cultural, el estoicismo surgía como una respuesta filosófica que buscaba ofrecer consuelo y dirección en medio de la incertidumbre. La Stoa Poikile se convirtió en el foro donde las mentes más ilustres de la época, como Cleantes y Crisipo, contribuyeron a la expansión y refinamiento de las doctrinas estoicas. A medida que el estoicismo ganaba adeptos, su influencia trascendía las fronteras de Atenas para abrazar el vasto imperio helenístico. Roma, en particular, se convertiría en un caldo de cultivo propicio para la difusión y adaptación del estoicismo, siendo adoptado por figuras como Cicerón y Séneca, quienes incorporaron sus preceptos a la práctica de la política y la vida cotidiana. Este viaje histórico hacia los orígenes del estoicismo nos permite comprender la génesis de esta filosofía como una respuesta filosófica ante los desafíos de su tiempo. La Stoa Poikile, con su mosaico de pensadores, se erige como el crisol donde las semillas del estoicismo germinaron, florecieron y se dispersaron, dejando un legado filosófico que ha resistido la erosión del tiempo y ha continuado inspirando a generaciones sucesivas. En este contexto histórico, la semilla del estoicismo fue sembrada, y su influencia reverbera a través de los siglos, ofreciendo una luz perenne en el oscuro laberinto de la existencia humana. Principios fundamentales del estoicismo. Sumergiéndonos en las profundidades del estoicismo, descubrimos un edificio conceptual cuyos pilares fundamentales sostienen la estructura de esta filosofía atemporal. En el corazón de la doctrina estoica se encuentra la noción del logos, una fuerza cósmica que impregna el universo y otorga un orden intrínseco a la realidad. Esta idea fundamental, heredada de la filosofía presocrática, establece las bases metafísicas sobre las cuales se erige el edificio filosófico estoico. El logos, según los estoicos, no solo es una fuerza que rige el cosmos, sino también la razón divina que gobierna cada aspecto de la existencia. Esta concepción trascendental del logos proporciona un marco cosmogónico que no solo explica el orden del mundo exterior, sino que también guía la razón humana hacia la comprensión de su papel dentro de esta vasta armonía cósmica. El segundo pilar crucial del estoicismo es la noción de la virtud como el bien supremo. Los estoicos sostienen que la verdadera felicidad y la realización personal se encuentran en la cultivación y práctica constante de la virtud. Para ellos, la virtud no es simplemente una colección de actos morales, sino un estado de carácter arraigado en la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación. Así, la búsqueda de la virtud se convierte en el propósito central de la vida, guiando las decisiones y acciones de aquellos que se adhieren a los preceptos estoicos. Un tercer principio cardinal es la aceptación estoica de la naturaleza efímera e inevitablemente cambiante de la realidad. Esta filosofía abraza la noción de apatheia, que no se refiere a la apatía en el sentido moderno, sino a un estado de imperturbabilidad emocional, alcanzado a través de la aceptación serena de las vicisitudes de la vida. La comprensión estoica de la naturaleza transitoria de las cosas alienta a sus seguidores a abrazar el presente con ecuanimidad y a no ser esclavos de las emociones y deseos efímeros. En la amalgama de estos principios, el estoicismo forja un camino filosófico único, invitando a los individuos a explorar el universo con ojos claros y una mente equilibrada. Estos fundamentos, arraigados en la razón cósmica, la virtud como el bien supremo y la aceptación serena de la realidad,
forman la esencia misma de la filosofía estoica, delineando un camino para aquellos que buscan comprender su lugar en el vasto tapiz del cosmos. La ataraxia y el dominio de las emociones. En la travesía filosófica del estoicismo, la búsqueda de la ataraxia emerge como un pilar esencial, un faro que guía al individuo hacia la serenidad y la paz interior en medio de las turbulencias del mundo. La ataraxia, en términos estoicos, no es simplemente la ausencia de perturbaciones, sino más bien la capacidad de mantener la imperturbabilidad en el rostro de las adversidades. Central para comprender la ataraxia es el reconocimiento estoico de que las emociones son el resultado de las interpretaciones que damos a los eventos, no de los eventos en sí mismos. Este principio, intrínseco a la filosofía estoica, sugiere que el individuo puede ejercer un control significativo sobre su respuesta emocional al adoptar una perspectiva más sabia y objetiva hacia las circunstancias de la vida. En el proceso de alcanzar la ataraxia, los estoicos abogan por el dominio de las emociones, una habilidad cultivada a través de la autoevaluación constante y la aplicación de la razón al juicio emocional. Este dominio implica la capacidad de reconocer las emociones en su estado incipiente, examinar su validez y, en última instancia, transformar las respuestas emocionales impulsivas en reflexiones más equilibradas y racionales. La filosofía estoica no busca suprimir las emociones, sino redirigirlas de manera que estén alineadas con la razón y la virtud. A través de este proceso, el individuo estoico se embarca en un viaje de autotransformación, liberándose gradualmente de las cadenas de las reacciones emocionales descontroladas y cultivando una calma interior que persiste incluso en medio de las tormentas de la vida. La ataraxia, en última instancia, se convierte en un faro ético que guía al estoico a través de las aguas turbulentas de la existencia. En la quietud de la ataraxia, el individuo encuentra un refugio donde las emociones no gobiernan, sino que sirven como señales que apuntan hacia la verdad y la virtud. Así, el dominio de las emociones se revela como un arte vital en la paleta del estoicismo, permitiendo al individuo no solo sobrevivir a las adversidades, sino también florecer con dignidad y sabiduría en el continuo fluir de la vida. La relación entre el estoicismo y la moral. En el vasto lienzo de la ética, el estoicismo traza una línea clara y definida que conecta los principios filosóficos con la acción moral. La virtud, erigida como el bien supremo, no es simplemente un ideal abstracto, más bien constituye la brújula moral que orienta las decisiones y acciones del individuo estoico en la travesía de la vida. Para comprender la relación entre el estoicismo y la moral, es esencial sumergirse en la noción estoica de virtud. Esta se conceptualiza como un conjunto de características éticas que incluyen la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación. A través de la cultivación de estas virtudes, el individuo se propone alcanzar la excelencia moral, un estado en el cual las acciones están alineadas con la razón y contribuyen al bienestar tanto propio como de la sociedad. La ética estoica va más allá de meros dictados morales. Se convierte en un faro que guía al individuo a través del laberinto de decisiones éticas cotidianas. La justicia, entendida como dar a cada uno lo que le corresponde, se convierte en el principio rector que informa sobre las relaciones interpersonales y la interacción con la comunidad. La sabiduría, por otro lado, se despliega como el discernimiento necesario para tomar decisiones informadas y éticas en el curso de la vida. En la interfaz entre el estoicismo y la moral, la idea de deber desempeña un papel crucial. Los estoicos argumentan que cada individuo tiene un deber innato de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, contribuyendo al bien común de la humanidad. Este sentido del deber trasciende las normas sociales contingentes y se conecta directamente con la idea estoica de la ley natural, una ley que emana del logos y establece un estándar universal para la conducta ética. La ética estoica no es estática, es dinámica, evolucionando a medida que el individuo se enfrenta a nuevas situaciones y desafíos. La práctica constante de la reflexión ética y el perfeccionamiento de la virtud a lo largo de la vida son esenciales para aquellos que buscan vivir de acuerdo con los principios estoicos. La relación entre el estoicismo y la moral no es meramente teórica, sino una convergencia práctica que impulsa al individuo a vivir de acuerdo con un código ético que trasciende las contingencias culturales y temporales. En esta unión, la ética estoica se manifiesta como un faro moral que ilumina el camino hacia una vida plena,
en la que la virtud se convierte en el timón que guía la nave del individuo a través del vasto mar de la existencia. Capítulo 2. Principios básicos del estoicismo. En este capítulo, exploraremos con mayor profundidad los principios básicos que constituyen el tejido mismo del estoicismo. Estos fundamentos, arraigados en la antigua sabiduría estoica, ofrecen una visión más detallada de los preceptos que han guiado a generaciones a través de la complejidad de la existencia. Desde la comprensión del papel del individuo en el cosmos hasta la práctica diaria de la filosofía estoica, este capítulo revelará los matices esenciales que componen esta venerable tradición filosófica. En el firmamento de la filosofía estoica, la cosmología emerge como un lienzo majestuoso que pinta la relación intrínseca entre el individuo y el cosmos. Para los estoicos, el universo no es simplemente un escenario pasivo, sino un organismo vivo y racional, regido por el logos, una fuerza cósmica que permea toda la realidad. En esta sección, exploraremos las profundidades de la cosmología estoica, desvelando las capas de sabiduría que conforman su comprensión única del orden universal. Desde la Estoa Poikile de Atenas, Zenón de Sitio y sus sucesores contemplaron el cosmos como un sistema armonioso, donde cada parte contribuye al bien del todo. La visión estoica del logos va más allá de la mera palabra. Es la razón divina que subyace en la estructura misma del universo, dictando un orden intrínseco y una armonía que conecta todas las cosas. La Estoa Poikile, ese pórtico pintado donde las mentes estoicas se congregaban, se convirtió en el foro donde se discutía la interrelación entre el individuo y el cosmos. Los estoicos consideraban que el ser humano, dotado de razón, era una parte integral de este vasto sistema cósmico, y por lo tanto, tenía la capacidad y la responsabilidad de vivir en armonía con él. La cosmología estoica, el logos en su aspecto cósmico, no solo dicta la armonía del universo, sino que también guía a los individuos hacia la virtud. La comprensión de este principio fundamental no solo informa la cosmología estoica, sino que también establece las bases para la ética y la búsqueda de la excelencia moral. La conexión entre la naturaleza individual y la ordenación cósmica ofrece un sentido profundo de propósito y significado en la vida estoica. A medida que exploramos la cosmología estoica, nos sumergimos en un océano de reflexiones que abarcan desde la interconexión de todas las cosas hasta la comprensión del individuo como un actor consciente en el gran escenario del cosmos. La Estoa, con sus columnas y murales, se erige no solo como un lugar físico, sino como un espacio donde las mentes estoicas contemplaron la maravilla del universo y descubrieron su propio papel en la sinfonía cósmica. En este diálogo entre el individuo y el cosmos, el estoicismo halla su eco más profundo, resonando a través de las eras como un recordatorio de que somos, en última instancia, cohabitantes conscientes de este vasto cosmos en el que habitamos. La dicotomía del control. En el tejido mismo del estoicismo, la dicotomía del control se erige como un principio fundamental que esculpe la perspectiva estoica sobre la vida y las decisiones humanas. Este concepto, delineado con claridad por el filósofo Epicteto, destila la sabiduría de discernir entre aquello que está en nuestro control y aquello que escapa a nuestra esfera de influencia. Profundicemos en esta sección, desentrañando los matices de esta dicotomía que guía las acciones y la mentalidad estoica. En el epicentro de la dicotomía del control yace la comprensión de que la mayoría de los eventos y circunstancias externas escapan a nuestra capacidad de influencia directa. Los estoicos sostienen que preocuparse excesivamente por lo incontrolable conduce a la ansiedad y la perturbación emocional, obstaculizando la búsqueda de la virtud y la ataraxia. En contraste, la esfera de lo que está bajo nuestro control incluye nuestras opiniones, deseos, aversiones y, fundamentalmente, nuestras acciones. Este principio invita al individuo a dirigir su energía y atención hacia aquellas áreas sobre las cuales tiene agencia efectiva, permitiendo una toma de decisiones más sabia y serena. La dicotomía del control no implica indiferencia hacia el mundo exterior, sino más bien una postura de aceptación y adaptación ante las circunstancias inevitables de la vida. Los estoicos abogan por abrazar los eventos externos con ecuanimidad, reconociendo que la verdadera libertad radica en cómo respondemos a lo que nos sucede, más que en cambiar el curso de los eventos mismos. Epicteto, en sus discursos, ilustra la dicotomía del control con la metáfora de un arquero. Lo que está en nuestro poder cambiar es como el blanco en tiro con arco. Aquello que no está en nuestro poder cambiar es como la flecha.
La flecha es, por tanto, algo externo. Esta imagen evoca la idea de que el arquero, al centrarse en ajustar su puntería y técnica, puede lograr la excelencia, incluso cuando la flecha se encuentra fuera de su control directo. Al comprender y aplicar la dicotomía del control, los estoicos buscan liberarse de la esclavitud emocional ante las contingencias externas, cultivando así la serenidad y la libertad interior. En este enfoque, la sabiduría estoica revela un camino práctico para vivir de manera auténtica y virtuosa en el flujo constante de la existencia. El papel de la razón y la lógica. En el corazón mismo del estoicismo late la convicción de que la razón es una guía inestimable para comprender el mundo, orientarse éticamente y forjar una vida significativa. En esta sección, exploraremos el papel central que desempeña la razón y la lógica dentro de la filosofía estoica, revelando cómo estas facultades intelectuales no solo son herramientas cognitivas, sino también pilares fundamentales para la realización personal y ética. Los estoicos concebían la razón como una facultad divina, una chispa de la razón cósmica que conecta al individuo con la armonía del universo. Zenón, el fundador del estoicismo, enfatizaba que el ser humano posee la capacidad de razonar y, por ende, tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo con la razón. Esta conexión intrínseca entre la razón individual y la razón cósmica es esencial para comprender el papel preeminente que la razón desempeña en la filosofía estoica. La lógica, como una rama de la razón, se convierte en una herramienta fundamental para discernir la verdad y la falsedad, así como para evaluar la coherencia interna de nuestros propios pensamientos y creencias. Los estoicos, siguiendo las enseñanzas de Crisipo, desarrollaron una lógica sistemática que permitía a los individuos afinar sus facultades racionales y adquirir la capacidad de discernimiento necesaria para vivir de acuerdo con la virtud. En el seno del estoicismo, la razón no solo es una herramienta cognitiva, sino también un guía ético. La capacidad de razonar permite al individuo distinguir entre lo que es virtuoso y lo que no lo es, orientando así las acciones hacia la excelencia moral. La lógica, por su parte, actúa como el crisol donde se forja el discernimiento, permitiendo a los estoicos analizar sus propios juicios y emociones para asegurar que estén en armonía con la virtud. Este énfasis en la razón no implica la negación de las emociones, sino más bien su regulación mediante la aplicación de la lógica y la razón. Los estoicos abogaban por un equilibrio entre la emoción y la razón, reconociendo que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de responder a las circunstancias con serenidad y discernimiento. En conclusión, la razón y la lógica ocupan un lugar central en el estoicismo, sirviendo como faros que iluminan el camino hacia la comprensión, la virtud y la serenidad. A través de la aplicación constante de la razón, los estoicos buscan no solo entender el mundo, sino también modelar sus vidas de acuerdo con principios éticos que trascienden las fluctuaciones de las emociones y las circunstancias externas. La práctica de la atención plena estoica. En la rica tradición del estoicismo, la atención plena, conocida como prosoche, se erige como una práctica esencial que guía al individuo hacia una mayor autoconciencia y autodominio. En esta sección, exploraremos la dimensión práctica de la atención plena dentro del contexto estoico, desvelando cómo esta disciplina mental no solo fomenta la serenidad en la vida cotidiana, sino que también constituye un pilar fundamental para la búsqueda de la virtud. La atención plena estoica no se limita a una mera observación pasiva de la realidad. Más bien, implica una atención activa y reflexiva a cada momento presente. Epicteto, en sus discursos, destaca la importancia de la prosoche al afirmar que ninguna cosa es más propia del sabio que la atención ininterrumpida. Este énfasis en la atención continua revela la conexión intrínseca entre la prosoche y la búsqueda de la virtud. La prosoche implica una vigilancia constante sobre los propios pensamientos y acciones, permitiendo al individuo discernir entre lo que está en su control y lo que no lo está. A través de esta práctica, los estoicos aspiran a cultivar una atención equilibrada, que permita una respuesta deliberada a las circunstancias de la vida, en lugar de una reacción impulsiva y descontrolada. Un aspecto crucial de la atención plena estoica es la reflexión diaria, una práctica donde el individuo revisa sus acciones y juicios, evaluando si han estado alineados con la virtud. Este ejercicio no busca el autoengaño ni la autojustificación, sino más bien la autoconciencia honesta que permite el crecimiento moral. La prosoche, en el contexto estoico,
También involucra la atención a los propios deseos y aversiones. Al examinar críticamente nuestras preferencias, los estoicos buscan liberarse de las ataduras emocionales y desarrollar una relación más sabia y equilibrada con el mundo que les rodea. La atención plena estoica se revela como una práctica activa y dinámica que trasciende la mera observación pasiva. A través de la prosoche, los estoicos buscan no solo comprender la realidad, sino también forjar un carácter ético, una mente serena y una vida alineada con la virtud. En este acto constante de autoobservación y autorregulación, la atención plena se convierte en un faro que ilumina el camino hacia una existencia más consciente y ética. La inmune indiferencia ante las contingencias externas. En la visión estoica, la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de la actitud hacia ellas. Analizaremos cómo los estoicos abrazan la indiferencia emocional ante lo incontrolable, manteniendo una serenidad que no se ve perturbada por las fluctuaciones del destino. Esta perspectiva desafía la concepción convencional de que la felicidad está vinculada a eventos externos favorables. La felicidad como resultado de la virtud interior. En lugar de buscar la felicidad en logros externos, los estoicos proponen que la verdadera dicha surge de la coherencia interna y la alineación con principios éticos. Exploraremos cómo la virtud interior se convierte en el cimiento para construir una felicidad perdurable y resistente a las contingencias externas. La práctica constante de la virtud se revela así como la vía hacia una satisfacción profunda y duradera. La virtud en la toma de decisiones éticas. 1. La virtud estoica: sabiduría, valentía, justicia y templanza. La ética estoica se centra en la búsqueda de la virtud, entendida como la excelencia moral que guía nuestras acciones. Los 4 pilares de la virtud estoica son la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza. Estas virtudes no son solo ideales abstractos, sino principios prácticos que pueden iluminar nuestras decisiones éticas cotidianas. Sabiduría: la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto y comprender la naturaleza de nuestras elecciones. Valentía: la fuerza para enfrentar dificultades éticas y resistir la tentación de comprometer nuestros principios. Justicia: la aplicación equitativa de la moralidad, tratando a los demás con respeto y consideración. Templanza: el autocontrol en la búsqueda del equilibrio y la moderación, evitando los extremos perjudiciales. 2. El papel del juicio y la razón. Los estoicos abogan por el uso del juicio y la razón en la toma de decisiones éticas. En lugar de dejarnos llevar por las emociones o impulsos momentáneos, se nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones. Este enfoque razonado nos permite evaluar las consecuencias a largo plazo y tomar decisiones éticas informadas. Capítulo 3. La virtud como guía. Virtud como bien supremo. En el tapiz filosófico del estoicismo, la virtud se erige majestuosamente como el bien supremo, un faro que guía la vida del individuo hacia la excelencia moral. Los estoicos conciben la virtud como más que una mera colección de normas morales. Es un estado de carácter profundamente arraigado en la razón y la voluntad. La sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación se elevan como pilares fundamentales de esta excelencia moral, formando un conjunto armonioso que define la esencia misma de la virtud según la filosofía estoica. La virtud, para los estoicos, no es una meta distante o inalcanzable, sino un camino que cada individuo puede emprender. En este sendero, la sabiduría actúa como la guía que ilumina el entendimiento, permitiendo discernir entre lo verdadero y lo falso, lo virtuoso y lo vicioso. La valentía emerge como la fuerza que permite enfrentar las adversidades con dignidad y determinación, mientras que la justicia se convierte en el principio rector que orienta las interacciones sociales hacia la equidad y la rectitud. La moderación, por último, se erige como la virtud que armoniza los deseos y apetitos, evitando los extremos que podrían desviar el camino virtuoso. A medida que nos sumergimos en el estudio de la virtud como bien supremo, descubrimos que, para los estoicos, no es solo un destino al que aspirar, sino un compañero de viaje constante. La virtud se convierte en el faro que guía, la compañera que camina a nuestro lado en la travesía de la vida, invitándonos a explorar sus profundidades, a cultivarla con diligencia y a permitir que ilumine nuestro camino en la búsqueda incesante de una vida ética y significativa. La práctica de la virtud en la vida diaria. La transición de la virtud de un principio abstracto a una práctica cotidiana
constituye la esencia misma del camino estoico. En esta sección, nos sumergiremos en la cotidianidad de la vida estoica, explorando cómo la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación se manifiestan en acciones concretas y decisiones diarias. Cultivando la sabiduría en cada elección. Para el estoico, la sabiduría no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una guía para la acción. En la práctica diaria, exploraremos cómo cultivar la sabiduría implica tomar decisiones informadas y reflexivas, considerando las consecuencias éticas de cada elección. La sabiduría se manifiesta en la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, lo valioso de lo trivial, la valiente resistencia ante la adversidad cotidiana. La valentía no es solo para hazañas heroicas, sino también para la resistencia diaria ante las dificultades. Examinaremos cómo los estoicos practican la valentía al enfrentar los desafíos rutinarios, superando miedos y demostrando determinación, incluso en las situaciones más comunes. La valentía, en este contexto, se convierte en una fuerza transformadora que permea la vida diaria. Justicia en las interacciones cotidianas. La justicia, como práctica constante, se manifiesta en las relaciones diarias con los demás. Exploraremos cómo los estoicos aplican la justicia en las interacciones cotidianas, promoviendo la equidad, la empatía y el respeto. La justicia se convierte así en un principio rector que guía las acciones hacia la armonía social y la rectitud moral. Moderación en el equilibrio de deseos y aversiones. La moderación, esencial para la vida estoica, se refleja en el manejo equilibrado de deseos y aversiones. Analizaremos cómo los estoicos practican la moderación, evitando los extremos que podrían perturbar la paz interior. En la vida diaria, la moderación se convierte en la brújula que guía hacia un equilibrio armonioso entre las pasiones y la razón. La relación entre virtud y felicidad. La fusión intrínseca entre la virtud y la felicidad constituye un punto central en la filosofía estoica. En esta sección, exploraremos cómo los estoicos conciben esta relación, desafiando las nociones convencionales de bienestar y proponiendo una conexión profunda entre la práctica constante de la virtud y la consecución de una felicidad auténtica. La virtud como raíz de la verdadera felicidad. Los estoicos sostienen que la virtud es el bien supremo y, por ende, la fuente última de la verdadera felicidad. Investigaremos cómo la práctica constante de la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación proporciona un fundamento sólido para una vida plena y significativa. La virtud, en este contexto, se convierte en el terreno fértil donde florece la auténtica felicidad. 3. Aceptar lo incontrolable. Una piedra angular del estoicismo es la noción de aceptar lo que no podemos controlar. En el contexto ético, esto implica reconocer que hay eventos y acciones ajenas a nuestro control directo. La virtud radica en cómo respondemos a estas situaciones, en lugar de en la situación en sí. La aceptación estoica fomenta la serenidad y la sabiduría en la toma de decisiones éticas bajo circunstancias difíciles. 4. La importancia de la autenticidad. La ética estoica enfatiza la importancia de ser auténtico consigo mismo. Al alinear nuestras acciones con nuestros valores fundamentales, cultivamos una coherencia interna que fortalece la virtud. Tomar decisiones éticas se convierte en una manifestación de nuestra identidad moral, una expresión genuina de nuestras convicciones. 5. Aplicación. Práctica en la vida moderna. ¿Cómo podemos aplicar estos principios estoicos a la vida contemporánea? La respuesta yace en la práctica constante de la reflexión ética, la autoevaluación y la búsqueda continua de mejora moral. Al enfrentarnos a decisiones éticas, podemos preguntarnos: ¿estoy actuando con sabiduría? ¿Tengo el coraje de seguir lo que es correcto, incluso si es difícil? Mi elección refleja la justicia y la templanza. En un mundo donde las decisiones éticas a menudo son desafiantes, la ética estoica nos proporciona un faro para guiarnos. La virtud en la toma de decisiones éticas no solo es un concepto filosófico, sino un llamado a la acción diaria. Al abrazar la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza, construimos un fundamento ético sólido que resiste las tormentas morales de la vida moderna. En última instancia, la virtud estoica nos invita a ser los arquitectos conscientes de nuestras decisiones éticas, construyendo un legado de integridad y autenticidad en cada elección que hacemos. Capítulo 4. Afrontar las adversidades. Lecciones estoicas para la resiliencia.
Uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica es la capacidad de afrontar las adversidades con resiliencia y fortaleza interior. Inspirados por figuras como Epicteto y Marco Aurelio, exploraremos cómo los principios estoicos pueden guiarnos en la confrontación de los desafíos que inevitablemente surgen en nuestras vidas. 1. La aceptación de lo inevitable. La filosofía estoica nos enseña a aceptar las adversidades como una parte inherente de la vida. En lugar de resistirnos ante lo inevitable, se nos invita a abrazar la realidad y a encontrar la serenidad en medio de la tormenta. Esta aceptación no implica resignación, sino la comprensión de que nuestra respuesta a las dificultades es donde encontramos la verdadera libertad. 2. El poder de la percepción. Epicteto nos recordó que no son las adversidades en sí mismas las que nos afectan, sino nuestras percepciones de ellas. Al cambiar nuestra perspectiva y enmarcar los desafíos como oportunidades para el crecimiento personal, transformamos las adversidades en lecciones valiosas. La habilidad estoica para elegir cómo percibimos y respondemos a las dificultades nos brinda un control interno significativo. 3. La resiliencia como virtud. La resiliencia es considerada una virtud fundamental en la filosofía estoica. Al enfrentarnos a adversidades con determinación y coraje, demostramos una fortaleza moral que trasciende las circunstancias externas. La resiliencia estoica no es simplemente una capacidad de resistencia, sino una expresión de nuestra virtud interior, moldeada por la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza. 4. El uso de la voluntad. Marco Aurelio nos enseña a utilizar nuestra voluntad para afrontar las adversidades con calma y serenidad. A través del ejercicio de la autodisciplina y el autocontrol, fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos sin perder la compostura. La voluntad estoica no es una resistencia tenaz, sino una adaptación inteligente y consciente a las circunstancias adversas. 5. Convertir los obstáculos en oportunidades. La filosofía estoica nos desafía a ver los obstáculos como oportunidades para el crecimiento y el desarrollo personal. En lugar de lamentarnos por las dificultades, podemos utilizarlas como trampolines para alcanzar mayores alturas. Esta transformación de las adversidades en oportunidades es una expresión práctica de la filosofía estoica en acción. 6. El presente como refugio. Enfrentar las adversidades implica anclarse en el presente. La filosofía estoica nos enseña a no cargar el peso del pasado o la ansiedad del futuro, sino a enfocarnos en el momento presente. Al hacerlo, encontramos la claridad mental necesaria para abordar las dificultades con una mente tranquila y un corazón firme. 7. La unión de la razón y la emoción. Afrontar las adversidades implica una armonización entre la razón y la emoción. La filosofía estoica aboga por no ser gobernados por las emociones descontroladas, pero tampoco por suprimirlas. En su lugar, busca una integración equilibrada donde la razón guía nuestras emociones, permitiendo una respuesta más sabia y reflexiva a las adversidades. Espejismos emocionales. La influencia poderosa de la percepción en nuestras emociones. En el laberinto intrincado de la experiencia humana, la relación entre la percepción y las emociones juega un papel crucial en la forma en que interpretamos y respondemos al mundo que nos rodea. La danza sutil de la percepción y la emoción. La percepción y las emociones entrelazan sus hilos en una danza sutil, cada una afectando y siendo afectada por la otra. La forma en que interpretamos los estímulos del entorno moldea directamente nuestra respuesta emocional. Este enlace íntimo destaca la importancia de comprender cómo nuestras percepciones pueden colorear y modular la paleta de nuestras emociones. El filtro de la percepción. Nuestra mente actúa como un filtro a través del cual interpretamos el torrente constante de información sensorial. Este filtro, influenciado por experiencias pasadas, creencias arraigadas y estados emocionales presentes, da forma a nuestra percepción del mundo. A menudo, las emociones son el resultado directo de cómo filtramos e interpretamos la realidad que nos rodea. Construcción de la realidad emocional. La teoría de la construcción social de la emoción destaca cómo nuestras emociones no son respuestas automáticas a eventos externos, sino construcciones cognitivas basadas en la interpretación subjetiva. Nuestras percepciones actúan como arquitectos de nuestra realidad emocional, construyendo estructuras complejas de sentimientos a partir de la información que recibimos. La perspectiva estoica. Desde la filosofía estoica, la percepción desempeña un papel fundamental en la regulación de las emociones. Lo que creemos sobre una situación, más que la situación en sí misma,
determina nuestras respuestas emocionales. La práctica estoica de examinar y reinterpretar nuestras percepciones ayuda a cultivar una mayor tranquilidad emocional y a desarrollar la resiliencia frente a las adversidades. La plasticidad cognitiva. La plasticidad cognitiva nos ofrece una ventana de esperanza y cambio. La capacidad de reconfigurar nuestras percepciones a través del aprendizaje y la adaptación continua significa que no estamos atrapados en patrones emocionales rígidos. La reflexión consciente y la voluntad de desafiar percepciones arraigadas pueden llevar a una transformación positiva en nuestras respuestas emocionales. Mindfulness y autoconciencia. La práctica del mindfulness y la autoconciencia son herramientas poderosas para explorar y comprender la interconexión entre percepción y emoción. Al observar nuestras experiencias con atención plena, podemos desentrañar los nudos emocionales tejidos por nuestras percepciones, permitiéndonos responder de manera más consciente y equilibrada. La búsqueda de la objetividad emocional, la comprensión de que nuestras emociones están íntimamente ligadas a nuestras percepciones, nos impulsa a buscar una objetividad emocional. A través de la reflexión y la autoevaluación, podemos aspirar a ver más allá de las distorsiones perceptuales y cultivar respuestas emocionales fundamentadas en una comprensión más clara de la realidad. Capítulo 5. La naturaleza efímera de las cosas. En el telar continuo del tiempo, la efímera naturaleza de las cosas se revela como un recordatorio incesante de la transitoriedad que define la existencia humana. Este concepto, arraigado en filosofías antiguas y resonando en enseñanzas contemporáneas, nos invita a contemplar la fugacidad de la vida y de todo aquello que la compone. La efímera naturaleza de las cosas se manifiesta en la constante transformación del mundo que nos rodea. Desde los ciclos estacionales hasta el fluir de los ríos, la realidad misma está impregnada de un carácter efímero. Observamos cómo las estaciones danzan en un ciclo eterno, recordándonos que la permanencia es una ilusión y que todo lo que nace está destinado a experimentar su propia caducidad. En el ámbito humano, esta efemeridad se refleja en la sucesión de generaciones, en la brevedad de los momentos de alegría y en la inevitabilidad de la muerte. La riqueza de experiencias y relaciones que tejemos a lo largo de nuestra vida adquiere un matiz especial cuando reconocemos su fragilidad y finitud. Esta toma de conciencia puede inspirar una apreciación más profunda y significativa de cada instante que vivimos. Desde una perspectiva filosófica, el budismo abraza la noción de la impermanencia como uno de sus principios fundamentales. Esta enseñanza sostiene que todo es transitorio y que aferrarse a lo efímero conduce al sufrimiento. Aceptar la naturaleza fugaz de las cosas, según el budismo, es el camino hacia la liberación de la angustia y la búsqueda de la paz interior. En el estoicismo, la comprensión de la transitoriedad es central para cultivar una actitud serena frente a los desafíos de la vida. Reconocer que nuestras posesiones, logros y hasta nuestra propia existencia física son efímeros, nos insta a desapegarnos de lo material y a encontrar un sentido más profundo en la conexión con nuestros valores y la contribución al bien común. La literatura y el arte han capturado la efímera belleza de la vida a lo largo de la historia. Desde las odes poéticas que exaltan la fugacidad de la juventud hasta las pinturas que inmortalizan momentos efímeros, la creatividad humana ha buscado expresar y comprender la naturaleza efímera de las cosas. En la era moderna, la tecnología también ha contribuido a esta reflexión. La instantaneidad de la comunicación y la velocidad con la que la información se disemina nos recuerdan que vivimos en una era de cambios rápidos, donde las innovaciones de hoy pueden volverse obsoletas mañana. Abrazar la efímera naturaleza de las cosas no implica nihilismo o desesperanza, sino más bien una invitación a vivir plenamente en el momento presente. Al reconocer la transitoriedad, podemos liberarnos de las ataduras del pasado y las ansiedades sobre el futuro. Cada experiencia, cada relación y cada logro adquieren un significado más profundo cuando los contemplamos desde la perspectiva de su temporalidad. La filosofía estoica sobre la impermanencia. La filosofía estoica ofrece un enfoque perspicaz hacia la impermanencia, abogando por la aceptación de la transitoriedad como un principio fundamental para alcanzar la serenidad interior. Los estoicos, desde Séneca hasta Marco Aurelio, sostienen que el reconocimiento consciente de la efímera naturaleza de todas las cosas es esencial para cultivar una mentalidad resiliente y virtuosa. En el estoicismo, la doctrina de la apatheia no implica la ausencia de emociones,
sino más bien la capacidad de experimentarlas con equilibrio y sabiduría. Al aceptar que todo en la vida es efímero, los estoicos proponen que podemos liberarnos del sufrimiento innecesario al no aferrarnos a lo que inevitablemente se desvanecerá. Esta actitud no surge de la indiferencia, sino de la comprensión profunda de la naturaleza cambiante del universo. El concepto estoico de amor fati, o amor al destino, invita a abrazar no solo las alegrías, sino también las adversidades y cambios inesperados. Reconocer que cada experiencia, ya sea placentera o desafiante, es efímera, fomenta una relación más saludable con el flujo constante de la vida. La filosofía estoica ofrece una brújula ética en la impermanencia, guiándonos hacia una vida arraigada en la virtud y en la aceptación serena de los cambios inevitables. Cómo vivir más plenamente. Apreciando el momento presente. La apreciación consciente del momento presente se convierte en una respuesta profunda a la impermanencia que impregna nuestras vidas. La atención plena, derivada de prácticas como la meditación y el mindfulness, emerge como una herramienta invaluable para vivir de manera más plena y consciente. Vivir en el presente implica liberarse de las cadenas del pasado y de las preocupaciones sobre el futuro. La atención plena nos invita a sumergirnos en la experiencia presente con todos nuestros sentidos, saboreando cada detalle de la vida. Al prestar atención plena al aquí y ahora, nos conectamos más profundamente con nuestras propias emociones, con los demás y con el entorno que nos rodea. La gratitud también se erige como un puente hacia una apreciación más profunda del momento presente. Reconocer y agradecer por las pequeñas alegrías, así como por los desafíos que nos ofrecen oportunidades de crecimiento, nos ayuda a construir una perspectiva más positiva y enriquecedora. Cultivar relaciones significativas y estar presente en las interacciones sociales contribuye a una vida más plena. La conexión auténtica con los demás se nutre en el momento presente, donde las conversaciones y las experiencias adquieren una profundidad que va más allá de la superficie. La creatividad y la expresión artística también florecen en el presente. La capacidad de sumergirse en el acto creativo, ya sea escribir, pintar o cualquier otra forma de expresión, nos permite experimentar la plenitud del momento, liberando nuestra mente de las preocupaciones y permitiéndonos fluir con la corriente creativa. La vida plena en medio de la impermanencia requiere una dualidad de aceptación y apreciación. La filosofía estoica nos ofrece principios sólidos para la aceptación serena de la transitoriedad, mientras que la práctica consciente y la apreciación del presente nos guían hacia una existencia más rica y significativa. En la conjunción de estas perspectivas, encontramos el arte de vivir con autenticidad y sabiduría, abrazando la efímera naturaleza de las cosas con gracia y plenitud. Capítulo 6. La naturaleza efímera de las cosas. En el telar continuo del tiempo, la efímera naturaleza de las cosas se revela como un recordatorio incesante de la transitoriedad que define la existencia humana. Este concepto, arraigado en filosofías antiguas y resonando en enseñanzas contemporáneas, nos invita a contemplar la fugacidad de la vida y de todo aquello que la compone. La efímera naturaleza de las cosas se manifiesta en la constante transformación del mundo que nos rodea. Desde los ciclos estacionales hasta el fluir de los ríos, la realidad misma está impregnada de un carácter efímero. Observamos cómo las estaciones danzan en un ciclo eterno, recordándonos que la permanencia es una ilusión y que todo lo que nace está destinado a experimentar su propia caducidad. En el ámbito humano, esta efemeridad se refleja en la sucesión de generaciones, en la brevedad de los momentos de alegría y en la inevitabilidad de la muerte. La riqueza de experiencias y relaciones que tejemos a lo largo de nuestra vida adquiere un matiz especial cuando reconocemos su fragilidad y finitud. Esta toma de conciencia puede inspirar una apreciación más profunda y significativa de cada instante que vivimos. Desde una perspectiva filosófica, el budismo abraza la noción de la impermanencia como uno de sus principios fundamentales. Esta enseñanza sostiene que todo es transitorio y que aferrarse a lo efímero conduce al sufrimiento. Aceptar la naturaleza fugaz de las cosas, según el budismo, es el camino hacia la liberación de la angustia y la búsqueda de la paz interior. En el estoicismo, la comprensión de la transitoriedad es central para cultivar una actitud serena frente a los desafíos de la vida. Reconocer que nuestras posesiones, logros y hasta nuestra propia existencia física son efímeros nos insta a desapegarnos de lo material y a encontrar un sentido más profundo en la conexión con nuestros valores
y la contribución al bien común. La literatura y el arte han capturado la efímera belleza de la vida a lo largo de la historia. Desde las odes poéticas que exaltan la fugacidad de la juventud hasta las pinturas que inmortalizan momentos efímeros, la creatividad humana ha buscado expresar y comprender la naturaleza efímera de las cosas. En la era moderna, la tecnología también ha contribuido a esta reflexión. La instantaneidad de la comunicación y la velocidad con la que la información se disemina nos recuerdan que vivimos en una era de cambios rápidos, donde las innovaciones de hoy pueden volverse obsoletas mañana. Abrazar la efímera naturaleza de las cosas no implica nihilismo o desesperanza, sino más bien una invitación a vivir plenamente en el momento presente. Al reconocer la transitoriedad, podemos liberarnos de las ataduras del pasado y las ansiedades sobre el futuro. Cada experiencia, cada relación y cada logro adquieren un significado más profundo cuando los contemplamos desde la perspectiva de su temporalidad. La naturaleza efímera de las cosas es un aspecto inmutable de la condición humana. En la contemplación de esta realidad, encontramos una oportunidad para abrazar la vida con mayor aprecio y gratitud. Esta comprensión nos impulsa a trascender lo superficial y a buscar significado en la fugacidad, permitiéndonos tejer un tapiz más rico y reflexivo en el lienzo de nuestras vidas. Consejos sobre relaciones basados en la filosofía estoica. Desde la filosofía estoica se desprenden valiosos consejos que pueden enriquecer nuestras relaciones interpersonales y fortalecer los lazos humanos. Enfoque en lo que puedes controlar. La enseñanza estoica de centrarse en lo que está bajo nuestro control se aplica directamente a las relaciones. En lugar de intentar cambiar a los demás o controlar sus acciones, enfócate en tu propia actitud y comportamiento. Cultiva la virtud y sé un ejemplo de lo que esperas ver en los demás. Practicar la empatía constante. La empatía es un pilar fundamental en las relaciones estoicas. Esfuérzate por entender las perspectivas de los demás, reconociendo sus virtudes y desafíos. La empatía fomenta la comprensión y fortalece los lazos al crear un espacio para la conexión humana más allá de las diferencias superficiales. Cultivar la paciencia. La paciencia es una virtud estoica esencial en las relaciones. Reconoce que el cambio y el crecimiento llevan tiempo. Sé paciente contigo mismo y con los demás, permitiendo que las conexiones se desarrollen de manera natural y resistiendo la urgencia de resultados inmediatos. Aceptar las diferencias. La filosofía estoica aboga por la aceptación de las diferencias entre las personas. En lugar de buscar la uniformidad, aprecia la diversidad de perspectivas y experiencias. Aceptar a los demás tal como son contribuye a un ambiente de respeto y tolerancia mutua. Fomentar conexiones significativas y evitar conflictos innecesarios. Comunicación clara y respetuosa. La comunicación efectiva es esencial. Expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa promueve la comprensión mutua. Evitar malentendidos a través de la escucha activa y el diálogo honesto contribuye a relaciones más saludables. Priorizar la gratitud. La gratitud fortalece los lazos afectivos. Expresar agradecimiento por las virtudes y contribuciones de los demás fortalece la conexión emocional y contribuye a un ambiente positivo. La gratitud también ayuda a mantener una perspectiva positiva durante los momentos difíciles. Resolver conflictos con sabiduría. Los desacuerdos son inevitables, pero la forma en que los abordamos marca la diferencia. Desde la perspectiva estoica, abordar los conflictos con sabiduría implica buscar soluciones en lugar de culpables. La resolución pacífica y la búsqueda de entendimiento son esenciales para mantener la armonía en las relaciones. Establecer límites saludables. La filosofía estoica también nos enseña sobre la importancia de establecer límites. Reconoce tus propias necesidades y limitaciones y comunica de manera clara lo que estás dispuesto a aceptar en una relación. Establecer límites saludables contribuye a relaciones equitativas y respetuosas. Al incorporar estos consejos en nuestras relaciones diarias, podemos tejer vínculos más fuertes y significativos. La filosofía estoica nos brinda un marco ético y práctico para vivir de manera auténtica y virtuosa en nuestras interacciones interpersonales. Al centrarnos en lo que está bajo nuestro control, practicar la empatía constante y fomentar conexiones basadas en la sabiduría estoica, creamos un espacio para relaciones que nutren y enriquecen nuestras vidas. Capítulo 7. El arte de dejar ir. En la trama incesante de la existencia, el arte de dejar ir
emerge como una destreza fundamental para aquellos que buscan la paz interior y la serenidad en medio de la complejidad de la vida. Este arte se desdobla en dos dimensiones interconectadas: aceptar lo que no se puede cambiar y estrategias para soltar el control, un dúo de elementos que danzan en armonía para componer la melodía de una vida plena. En el caleidoscopio de la filosofía estoica, la aceptación de lo inmutable se revela como un faro de sabiduría. La enseñanza fundamental de discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, tejida por los antiguos estoicos, nos invita a abrazar con serenidad aquello que escapa a nuestra influencia directa. Al asimilar esta perspectiva, no nos sumergimos en la apatía, sino que liberamos nuestra energía de la futilidad de resistirnos a las mareas incontrolables de la vida. La aceptación, en este sentido, es un acto consciente y valiente de rendición ante la realidad. No implica una resignación pasiva, sino una elección serena de dirigir nuestra atención y esfuerzos hacia lo que podemos cambiar, nuestra respuesta y actitud frente a las circunstancias. En la esencia estoica, la aceptación se convierte en un faro guía que ilumina el camino hacia una paz interior arraigada en la comprensión de la naturaleza intrínsecamente cambiante del mundo. De la aceptación fluye naturalmente el arte de soltar el control, una sinfonía de estrategias que nos conducen hacia una libertad interna. Entre estas, la práctica de la atención plena, mindfulness, se alza como una herramienta primordial. Sumergirse en el momento presente, desprendiéndose de las cadenas de la anticipación ansiosa y los lamentos del pasado, es un ejercicio que nutre la aceptación y libera la mente de las ataduras del tiempo. La resiliencia, como contraparte, se revela como un escudo ante las tormentas inevitables de la vida. Al reconocer que las adversidades son intrínsecas al viaje humano, la resiliencia se forja en la habilidad de adaptarse y aprender de las dificultades en lugar de resistirse a ellas. En la danza entre la aceptación y la resiliencia, emergen individuos que no solo aceptan la realidad, sino que la abrazan como una fuente de aprendizaje y crecimiento. Controlar los deseos y evitar la insatisfacción. Desde las enseñanzas filosóficas hasta las reflexiones psicológicas, el control de los deseos se presenta como un arte que requiere una disciplina consciente. La vorágine de deseos desenfrenados, si no se maneja con destreza, puede convertirse en un torbellino que arrastra la paz interior y la satisfacción. En este sentido, la filosofía estoica emerge como una guía valiosa. Controlar los deseos, según los estoicos, no implica reprimirlos, sino disciplinarlos. Es reconocer que la verdadera fuente de satisfacción no yace en la consecución desenfrenada de deseos materiales o pasajeros, sino en el dominio sobre nuestras reacciones ante lo que la vida nos presenta. Esta disciplina estoica invita a discernir entre deseos genuinos y apetitos efímeros, permitiendo una búsqueda más significativa de la plenitud. La insatisfacción, esa sombra que acecha a menudo a los deseos desbocados, puede disiparse cuando cultivamos la capacidad de apreciar lo que ya tenemos. La gratitud, como contrapeso a la insaciable voracidad de los deseos, nos conecta con la abundancia presente en nuestras vidas. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que falta, tejemos un escudo contra la insatisfacción y nutrimos una perspectiva más rica y equilibrada, como disfrutar de las cosas sin depender de ellas. El arte de disfrutar de las cosas sin depender de ellas se erige como un testimonio de verdadera libertad interior. La paradoja reside en la habilidad de saborear las experiencias y posesiones sin caer en las garras del apego. Aquí, la filosofía budista y la estoica convergen en su énfasis en la impermanencia y la capacidad de desapegarse. El disfrute consciente implica sumergirse plenamente en la experiencia presente, saboreando cada matiz, sin que la dependencia emocional coloree el encuentro. Desde un atardecer hasta una conexión interpersonal, aprender a disfrutar implica abrir el corazón y los sentidos, sin aferrarse a la expectativa de que esa experiencia definirá nuestra felicidad. El desapego saludable, lejos de la indiferencia, es una relación sabia y equilibrada con las cosas y experiencias de la vida. Este desapego no significa renunciar al disfrute, sino liberarse de la necesidad de que estas experiencias definan nuestra valía o felicidad. La filosofía estoica abraza este principio, recordándonos que nuestra serenidad no debe depender de circunstancias externas. La práctica de la gratitud, otro pilar en este arte de soltar el control, se manifiesta como un recordatorio diario de las bendiciones presentes en nuestras vidas. Al enfocarnos en lo que ya poseemos en lugar de anhelar lo que falta,
el corazón se expande en agradecimiento, construyendo un puente hacia la aceptación y la plenitud. Desarrollar una actitud de desapego saludable se entrelaza con este arte, permitiendo que apreciemos la belleza de la vida sin caer en las garras del aferramiento. No implica indiferencia, sino una relación sabia y equilibrada con nuestras posesiones, expectativas y deseos. La práctica del desapego nos libera del peso de las expectativas excesivas y nos permite fluir con la corriente de la existencia. El cambio de perspectiva, como una melodía que modula la sinfonía, se alza como una habilidad esencial para soltar el control. Enfrentando desafíos, la capacidad de ver las situaciones desde distintos ángulos ofrece nuevas soluciones y disuelve la rigidez mental que acompaña al deseo de control absoluto. El arte de dejar ir se desenvuelve como un viaje íntimo hacia la aceptación y la paz interior. Aceptar lo que no se puede cambiar y soltar el control se entrelazan en una danza sagrada que nos invita a abrazar la fugacidad de la existencia con gracia y sabiduría. En este arte hallamos la libertad de ser, de fluir y de crecer en armonía con la eterna danza de la vida. Conclusión y práctica diaria. Tejiendo los hilos de la filosofía estoica en la vida cotidiana. En el telar de la existencia, los principios estoicos se revelan como hilos que pueden tejerse en la trama diaria, proporcionando una guía sólida para enfrentar los desafíos y encontrar la serenidad en medio de la turbulencia. Una conclusión reflexiva de estos principios clave culmina en una rutina diaria sugerida, ofreciendo una práctica cotidiana para integrar la filosofía estoica en la vida cotidiana. Resumen de los principios estoicos clave. Aceptación de lo inmutable. La filosofía estoica nos enseña a abrazar la realidad tal como es, discerniendo entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. La aceptación serena de lo inmutable libera la mente de la resistencia inútil. Control de las reacciones. Enfocarse en el control de nuestras reacciones, más que en controlar eventos externos, es una premisa fundamental. La sabiduría está en la gestión de nuestras respuestas ante las circunstancias. Desapego. Saludable. Cultivar una relación sabia y equilibrada con posesiones y expectativas permite disfrutar de la vida sin caer en las garras del apego. El desapego no implica indiferencia, sino una apertura a la plenitud sin dependencia emocional. Virtudes estoicas. La búsqueda de virtudes como la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza guía nuestras acciones y decisiones. Cultivar estas virtudes forma la base de una vida ética y significativa. Atención plena y gratitud. La práctica de la atención plena nos conecta con el presente, mientras que la gratitud nutre una perspectiva positiva y apreciativa de la vida. Ambas son herramientas clave para encontrar plenitud en cada momento. Rutina diaria, sugerida para integrar el estoicismo. Mañana. Inicia el día con una reflexión sobre la aceptación de lo inmutable. Reconoce las circunstancias sobre las que no tienes control y visualiza una actitud de aceptación serena. Dedica tiempo a la meditación o la práctica de la atención plena para centrarte en el presente y establecer un tono positivo para el día. Durante el día, practica el control de las reacciones. Ante eventos desafiantes, pausa y reflexiona antes de responder. Pregunta, ¿puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo manejarlo de manera sabia? Fomenta el desapego saludable. Enfócate en apreciar las experiencias y relaciones sin depender emocionalmente de ellas. Tarde, noche. Reflexiona sobre las virtudes estoicas. Evalúa tus acciones diarias a la luz de la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Identifica áreas de crecimiento. Antes de dormir, practica la gratitud. Reconoce 3 cosas por las que estás agradecido, cultivando una perspectiva positiva antes de descansar. Integrar estos principios en la vida cotidiana no solo fortalece la resiliencia y la sabiduría, sino que también infunde cada día con un propósito más profundo. La filosofía estoica, lejos de ser una teoría abstracta, se convierte en una brújula práctica que orienta el curso de la vida hacia la plenitud y la autenticidad. En esta práctica diaria, los hilos de la filosofía estoica se entrelazan con los eventos de la vida, creando un tapiz de sabiduría y serenidad que acompaña a cada paso del viaje humano.